¿Qué tal, amigas, amigos de Sporting Ultras, de Circuito Ultras? Bienvenidas, bienvenidos a un programa especial, requete muy especial el día de hoy, porque estamos aquí ni más ni menos que con María Fernanda Torres, vocera de Tauromaquia Mexicana, Mafer, mejor conocida, en donde, bueno, vamos a tener una charla muy interesante en este mundo tan peculiar de la tauromaquia. Y pues, como pueden ver, estamos transmitiendo desde la Universidad Iberoamericana, donde nos facilitaron un salón para poder hacer esta transmisión. Y bueno, pues encantado de verlos, verlas y pues estar aquí con Mafer. Hola Mafer, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Estefano. Pues muchísimas gracias por invitarme a esta transmisión especial de tu programa. Encantada de acompañarte. Un saludo para tu audiencia y pues sobre todo que además estamos en el marco de las fiestas patrias y que vamos a hablar pues de un tema también muy mexicano. Así que muy contenta de estar hablando contigo. Oye, Mafer, pues a ver, tú eres vocera de Tauromaquia Mexicana. Eres una chica muy joven y estás metidaza en el mundo taurino. Platícanos, ¿cómo es que llegaste ahí? ¿Cómo es que estás metida en esto? ¿Cuál es tu afición o tu pasión al mundo del toro? Y pues, a ver, empecemos por ahí. Pues mira, la afición a mí me llegó como a muchos de los taurinos por herencia familiar, que precisamente eso es algo muy bonito que tiene el mundo del toro. Suele ser algo que se transmite ahora sí que de generación en generación, aunque no exclusivamente. También hay muchos taurinos que por algún amigo, un conocido o por alguna circunstancia de la vida fueron a una plaza de toros y ahí quedaron enganchados a este arte tan bonito. Pero en mi caso, pues fue por mi abuelo específicamente, que él era un aficionado taurino, pero digamos que él no se involucró más allá de lo que eran los ruedos, ¿no? De estar en el tendido, de ir a ver una corrida de toros un domingo por la tarde. Si bien le heredo esta afición a mi abuelo, poco a poquito, pues yo ya fui teniendo mi propia afición y ya cuando empiezo a trabajar, de hecho, curiosamente, en televisión, ya casi al graduarme de la Ibero, porque además justo yo soy egresada de la Ibero, también por eso me encanta tener hoy de fondo ahí el logo de mi bonita alma mater, yo empecé a conducir un programa de entrevistas en el que tocábamos temas de debate coyuntural de la agenda pública, ¿no? Desde si a favor o en contra de las manifestaciones, y por ejemplo, uno de los temas pues, que yo propuse por ser tema de mi interés eran los toros, ¿no? A favor o en contra de las corridas de toros. Entonces, en ese momento, yo me fui a entrevistar a un ganadero de toros bravos, que es el ganadero don Germán Mercado Lam, ganadero de Montecristo, que además actualmente coincide con que es el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. Pero en ese entonces, que fue por ahí del 2013 más o menos, voy a entrevistar al ganadero y es mi primer acercamiento con el mundo del campo bravo, ¿no? Del mundo de la crianza, porque yo hasta ese momento lo único que conocía era lo que había en el espectáculo, llamémosle así, ¿no? En una plaza de toros. Pero yo no conocía todo lo que venía detrás, ¿no? Esos entre 4 a 5 años de crianza para que llegue un toro a una plaza de toros. Pero no solo eso, sino que con el ganadero pude comprender cómo son años, pero muchísimos años que ellos han dedicado, incluso generaciones familiares, a la crianza del toro de Lidia, ¿no? Es cuando empiezo a conocer también la parte histórica, ¿no? Que esta es una tradición que lleva 500 años en nuestro país, bueno, que está a punto de cumplir 500 años en nuestro país en el 2026, que es cuando se cumplen estos 500 años de que se dio la primera corrida de toros en México, y ya empiezo como a involucrarme un poquito más, y al conocer sobre todo el campo bravo, pasé de ser una aficionada que había heredado el amor a la tauromaquia de su abuelo, aún quedar ya completamente enamorada del mundo del toro, ¿no? Cuando conozco toda esta parte que hay detrás, cómo son las ganaderías, el valor ecológico que hay, cómo vive el toro como rey, yo dije, esto tiene que conocerlo la gente.
Entonces es cuando me empiezo a involucrar un poco más en el tema de la difusión, que me lleva después al tema de la defensa de la tauromaquia. Y ya después de este acercamiento, eh, casualmente pues ya me fui metiendo un poco más, fui leyendo más, estudiando más, y ya había un punto en que también me invitaban a veces como comentarista en algunas corridas, en algunos programas, ¿no? Entonces eso me Ok. obligaba también a estudiar más, porque pues justo tú como comunicador lo sabes, ¿no? Hay una responsabilidad enorme siempre de tener un micrófono delante, entonces pues comenzaba a estudiar todavía más, y así me fui adentrando cada vez más en el mundo del toro, y después yo comienzo a trabajar en el Poder Legislativo, y estando ahí es que pues justo por esta afición que tengo, y pues muy consciente de que comenzaron más embates antitaurinos, pues desde el Senado yo a título personal pues estaba muy pendiente de si podía llegar alguna iniciativa de ley o algo que tuviera que ver con algún intento prohibicionista en contra de las corridas de toros. Entonces, así es como justo yo me doy a la tarea de investigar si existía en México alguna organización que se dedicara a la defensa de los toros, porque yo tenía identificado que en España había una organización, que es la Fundación Toro de Lidia, que es como la fundación hermana de Tauromaquia Mexicana, pero en España, y yo no sabía si en México había una. Entonces es cuando doy con Tauromaquia Mexicana, y justo un amigo que es abogado, muy buen abogado por cierto, que se dedica a los esfuerzos de defensa desde Tauromaquia Mexicana, justo me dice, sí, pues está esta organización que se dedica a nivel nacional a defender la tauromaquia en México, representando a las diversas, a los diversos sectores de profesionales del mundo del toro. Entonces así llego con Tauromaquia Mexicana, y comienzo primero apoyando desde pues mis pininos ahí con el tema legislativo que yo hacía, y ya poco a poquito fui igual adentrándome más, me invitan a colaborar ya formalmente, me incorporan como parte del consejo de esta organización, y después empecé a encabezar lo que se conoce como el Consejo de Mujeres de Tauromaquia Mexicana, ¿no? Que era una iniciativa para comenzar a impulsar también más esfuerzos de mujeres. Y posteriormente, ya lo más reciente que fue esta nueva figura que se crea, que es la vocería, para comenzar a visibilizar un poco más qué es el mundo del toro, ¿no? Justo en espacios como ahorita platicar contigo, de justo que la gente conozca todo esto que yo no conocía en un inicio con todo y que era aficionada, pues dárselo también a conocer a gente que a lo mejor ni siquiera ha ido a una corrida de toros, para que conozcan todo el valor de este mundo tan interesante. Y pues Tauromaquia Mexicana hace un trabajo enorme por defender la fiesta brava en México, con representación a través de diversos capítulos en toda la República. Ahí ya justo cada capítulo pues hace sus respectivos esfuerzos de acuerdo a las condiciones que hay en cada estado. Súper interesante, Mafer, súper interesante tu trayectoria y tu pasión que fuiste pues incrementando a lo largo del tiempo y que te ha llevado justamente a esta parte de la vocería de Tauromaquia Mexicana. En el mundo, digamos, de quienes pues están siguiendo o son aficionados o simplemente curiosos de la fiesta brava, como bien dices, hay todo un mundo detrás que es desconocido. ¿Nos puedes explicar más o menos de qué compone a la tauromaquia mexicana? ¿Qué tipos de sectores? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se conjuntan para llegar justamente a un momento que es la fiesta brava? Sí, pues la fiesta brava es algo que me gustaría comenzar por decir que es súper mexicano. A veces hay como justo esta pregunta o te dicen, no, es que es algo español. Si bien el toro de Lidia llega de España a México, precisamente pues en la época colonial, eh, pues ya es una tradición que, como te decía en un inicio, está a punto de cumplir 500 años en nuestro país. La primera corrida de toros, como ya lo había mencionado, se da en 1526.
Y desde ese momento, pues comienza la tauromaquia a mexicanizarse, llamémosle así, ¿no? Y algo muy interesante es que incluso antes de que se diera la primera corrida de toros en México, se funda la primera ganadería de toros bravos en nuestro país en 1522, o sea, 4 años antes de que se diera la primera corrida formal, que fue la ganadería de Atenco, que aún de hecho existe esa ganadería. Y curiosamente, esta ganadería además fue la primera ganadería en forma registrada en el mundo. Entonces, incluso orgullosamente podemos decir que las ganaderías ya en forma de Bravo son un legado de México, porque en España se registra por primera vez una ganadería de Bravo hasta 1796. O sea, fueron casi 200 años después. Entonces, desde ese momento, si bien había llegado el toro en un inicio de España, pues ya son 500 años. Ahí sí, en el tema de las ganaderías bravas, pues precisamente ya formalmente se cumplen estos 500 años a través de la ganadería de Atenco, en el que ya el toro de lidia mexicano es justo una raza con sus propias características y ya pues muy diferente a lo que llegó en ese momento. Y en nuestro país hay 170,000 hectáreas dedicadas precisamente al Campo Bravo, que nosotros cuando decimos Campo Bravo, pues nos referimos a estas hectáreas que hay en el campo dedicadas a la crianza del toro de lidia. Y precisamente, pues todas estas hectáreas abonan muchísimo al equilibrio ecológico en nuestro país porque son prácticamente como santuarios en los que el toro de lidia vive en completa libertad y además coexisten muchas otras especies animales. Y por otro lado, pues también es muy importante decir que México es uno de los 8 países taurinos que hay en el mundo y es o sea, está en el escalafón entre el primer y segundo lugar que comparte justo pues con España, que es donde se inicia esta tradición, y pues después está México. Pero precisamente, si bien pues en ese momento, como ya les platicaba, llega de España esta importante tradición a nuestro país, México es el país taurino con más habitantes del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, México tiene la plaza de toros más grande del mundo, que es la Monumental Plaza de Toros México, que está aquí en la Ciudad de México. Y al mismo tiempo, pues la Monumental Plaza de Toros México es la más importante de América Latina y es una de las 3 plazas más importantes del mundo, junto con la Plaza de Toros Las Ventas, que está en Madrid, y la Real Maestranza, que está en Sevilla. Entonces, pues México es una potencia taurina realmente, por todo esto que te comparto. Y además hay estados muy, muy taurinos históricamente, por ejemplo, Tlaxcala, que es uno de esos estados que desde que comienzan estas ganaderías de Bravo, con lo que ya te platicaba en un inicio, de la ganadería de Atenco, como llega en 1522 ya muy, muy en forma esta ganadería. eh, Tlaxcala, si bien es el estado más pequeño de la República Mexicana, es el que tiene más hectáreas dedicadas al Campo Bravo y es el estado que además tiene más ganaderías. Entonces, por ejemplo, Tlaxcala es uno de los estados muy, muy taurinos que tiene nuestro país. Eh, Y justamente eso te quiero preguntar, Mafer. A ver, en nuestro país, pues obviamente todo lo que implica al mundo de los toros es de una tradición de pues ahora ya casi 500 años, por supuesto, que se ha arraigado en diferentes estados, que se ha arraigado en diferentes, no solamente municipios ciudades especializadas justamente en la crianza del toro, sino que también en rancherías, en ganaderías, y justamente eso es lo que me llama un poquito la atención de saber quiénes son los que participan dentro de esto que podríamos llamar el gran mundo de la tauromaquia. O sea, entiendo que hay ganaderos, entiendo que están los mismos toreros, luego están, bueno, también los que tienen crianza de caballos,
las mismas plazas, algunos patrocinadores o proveedores, medios que los difunden, pero ¿cómo está compuesto ese mundo taurino? Sí, el mundo del toro, digamos que podemos dividirlo en dos básicamente, ¿no? Por un lado, los profesionales y por otro lado, pues el de los aficionados. En el lado de los profesionales, pues precisamente están, pues por un lado, los toreros, ¿no? Que son, pues quienes lidian al toro. eh, por otro lado, tenemos a los ganaderos, que son los que crían al toro, ¿no? Quienes hacen todo este proceso que les platicaba en un inicio, que es de muchísimos años, de dedicar muchísimo tiempo, un amor tremendo para tener un toro que sea digno de ser lidiado en la plaza de toros. Por otro lado están los empresarios, que los empresarios pues son quienes se dedican a pues justo gestionar las plazas, a organizar pues todo lo que implica poder dar una corrida de toros, los que justo se ponen de acuerdo para ver qué carteles se presentan. Eh, por otro lado, también tenemos dentro de lo que se podría llamar los equipos de trabajo, para quien no sea taurino, que en el mundo taurino se le conoce como cuadrillas, las cuadrillas de los toreros son sus equipos de trabajo, pues ellos al mismo tiempo pues hay banderilleros, hay picadores, y además de ellos, hay otros actores que también están dentro de la lidia, ¿no? Que es desde los jueces de plaza, los monosabios, o sea, hay muchos actores que están dentro para que se pueda llevar a cabo una corrida de toros. Entonces, estos son los diferentes actores que están presentes de manera profesional en el mundo del toro. Además, pues también están los veterinarios, ¿no? Que también pues los veterinarios se encargan tanto por un lado en las ganaderías de pues revisar junto con los ganaderos el desarrollo de los toros bravos, de cuidarlos, porque eso sí debo decir, que el toro de Lidia vive como rey en las ganaderías y tienen precisamente un cuidado súper meticuloso por parte de los veterinarios, incluso revisan muy bien su alimentación, ¿no? Tienen que estar pendientes de que incluso cuando están, como siempre están en libertad, pues de que si no se les meta alguna ramita en el ojo, o sea, tienen que estar siempre revisando que estén en perfecto estado. Eh, y pues también hay veterinarios en la plaza, ¿no? Para cuando justo se lleva a cabo una corrida de toros. Y también hay médicos de plaza, que son igual, pues justo este equipo de servicio médico que está ahí pendiente por cualquier percance que pudiera suceder Claro, a lo largo de claro. la corrida de toros. Entonces, como Mm. vemos, hay muchísimos actores que están involucrados formalmente en el mundo del toro. Y ya si nos vamos a desde quién vende los boletos, pues quién apoya en vender algunos servicios de alimentos. O sea, hay también muchos otros que ya son empleos indirectos que no son de los profesionales del mundo del toro, pero que se generan a raíz de esto. Y Pero de hecho, Mafer, ¿qué impacto económico tiene todo la tauromaquia en México? ¿Tiene alguna incidencia en la economía? Más o menos de qué hablamos de derrama económica. ¿Cómo está metido en ese rubro? ¿Tú sabes? sí, el valor económico de la tauromaquia es muy importante porque por un lado, con esto que ya platicábamos de algunos de los profesionales del mundo del toro y al mismo tiempo otros empleos que se va generando a raíz de esta actividad, en México se generan 80,000 empleos directos gracias a la tauromaquia y 145,000 empleos indirectos, lo cual, si a la vez pensamos en estos empleos directos e indirectos que permiten no solo que el individuo que trabaja, sino que son el pilar para mantener a muchas familias mexicanas, pues ahí ya hay una derrama económica muy importante. Eh, que pues ayuda a un montón de familias en México. Además, pues la tauromaquia también genera, al ser una actividad lícita, y eso es muy importante decirlo, la tauromaquia es una actividad formal, lícita, que pues precisamente genera también impuestos.
y como parte de estos impuestos se pagan alrededor de 816 millones, casi 820 millones en impuestos a raíz de esta actividad. Y además, pues hay muchos otros empleos a la redonda, que son parte de estos empleos indirectos que se generan de una corrida de toros o de una feria. Eh, y ya sí también consideramos que no están dentro de los actuantes de una corrida de toros, pero también están los medios de comunicación, los fotógrafos, o sea, hay muchos actores que conviven y que además pues tienen una fuente de ingresos gracias a las corridas de toros en nuestro país, en Claro. donde hay además 326 plazas de toros actualmente. Que son, pues no sé si sean muchas o pocas, pero me hace pensar, últimamente, hablo de los últimos años, incluso pensando ya como tal desde el año 2000 a la fecha, está en qué etapa la tauromaquia en México, cómo se encuentra en cuanto a tendencia, en crecimiento o en decrecimiento, quiénes son los seguidores, más o menos cuál es el perfil del aficionado al toro, a la fiesta brava, a la tauromaquia en general, porque entiendo que hay diferencias también en eso, ¿no? Sí, pues en primer lugar, yo creo que la tendencia que históricamente se ha mantenido en la gente, el público que va a las corridas de toros, es que es un ambiente muy familiar. Por esto que platicábamos en un inicio, que es algo que se transmite mucho de generación en generación y que sueles ir acompañado un domingo por la tarde con tu familia, ¿no? Porque además, pues sabemos los mexicanos que somos muy familiares y precisamente el domingo es como día de estar con la familia, pues normalmente se ha estilado que como los toros, pues es una actividad que tradicionalmente se ha dado los domingos por la tarde, aunque no exclusivamente, ¿no? También hay corridas, por ejemplo, hoy, con motivo de las fiestas patrias, se da una corrida en Juriquilla, mañana hay otra en Ojuelos, o sea, no es que exclusivamente se den los domingos para quienes no son taurinos, pero tradicionalmente el día como más taurino ha sido los domingos por la tarde. Entonces, bueno, las familias son pues las que asisten mucho a este tipo de, a las corridas de toros, por un lado. En la última temporada grande, en la Plaza México, que la temporada grande le llamamos los taurinos a como pues el momento más importante, más esperado de corridas de toros, donde pues están los carteles con los principales toreros. Y durante la temporada grande anterior a la pandemia, justo se registró que ahora había más mujeres que habían asistido a la Plaza de Toros. O sea, más del 50% de las aficionadas fueron mujeres, que ese fue un dato muy interesante porque antes pues eran como más hombres los que asistían a las corridas de toros, aunque también asistía un número importante de mujeres, pero ahora en la última temporada pues ganó el número de mujeres. Que eso al mismo tiempo me lleva a recordar que curiosamente en el tema de la defensa de la fiesta brava, se ha detectado que las mujeres son también las que han sido como más activas, las que tienen más iniciativas y proyectos en favor de la defensa de la tauromaquia. Y por otro lado, donde hay un sector importante en el que tenemos que pues familiarizarlos cada vez más con este mundo que como decíamos en un inicio es mucho de tradición familiar, es con los jóvenes, precisamente pues para que sigan asistiendo a los toros. Y por otro lado, en el caso de los niños, afortunadamente al ser un tema tan familiar, pues hay muchos niños que sus padres o sus abuelos los siguen llevando a los toros. Y todavía existen también escuelas taurinas a las que justo asisten niños y jóvenes, y ese es un importante semillero el cual permite que se siga manteniendo la fiesta brava en nuestro país. Es un Entonces, pues, atractivo turístico. sí, sin duda, justo con esto que les comentaba de cómo México es una potencia taurina, pues a nivel turístico
el tener la plaza de toros más grande del mundo, que es la Plaza México, como ya platicábamos, y que además México sea uno de los 8 países taurinos que hay en el mundo, pues lo hace un destino muy interesante para pues todos los aficionados que hay en el resto de los países taurinos particularmente, que para quienes no los conocen, pues justo es México, es España, Francia, Portugal, acá en América está también Venezuela, está Ecuador, está Perú y Colombia. Esos son los 8 países taurinos que hay en el mundo. Que hay que decir que si bien no se suele meter en esta lista, no sé por qué, de países taurinos a Estados Unidos, en Estados Unidos también se dan festejos taurinos, sobre todo justo en los estados fronterizos. Aunque es una afición muy distinta a la que hay en el resto de los países taurinos, pero existen. Entonces, bueno, hay que poner ahí como una notita al pie, de no olvidar que también en Estados Unidos existen. Pero Entonces, también si le buscas en Asia, en países como Camboya, Birmania, incluso Tailandia, bueno, no propiamente una corrida de toros como la conocemos acá, pero hay una gran afición a este tipo de animal en donde se involucra para pues, muchas actividades, ya sea artísticas, recreativas o deportivas, ¿no? Y creo que, bueno, pues eso haría que abarcara más y extendería, bueno, el mundo propiamente dicho de la ganadería más que de la tauromaquia como tal, lo cual, bueno, pues va abriendo diferentes categorías, diferentes tipos de sectores, ¿no? De participaciones, porque, por ejemplo, en la India, en el norte de la India, en Pakistán, son animales tipo el cebú o los búfalos o similares a los toros que participan en encuentros, en juegos que tienen también cientos, si no es que miles de años en algunos casos, ¿no? Y bueno, pues pienso yo que podría entrar en ese gran mundo de más que nada de la ganadería, del cuidado, de la perseverancia y cuidado propiamente de los animales bovinos, ¿no? En este caso. Y Mafer, para ir ya cerrando, eh, existe, bueno, obviamente, pues como una polarización, ¿no? De los que están a favor, de los que están en contra, a quienes les gusta, a quienes no les gusta, a quienes lo entienden más, quienes lo entendemos menos. Cuál es el futuro de las corridas de toros aquí en México o en general de la tauromaquia? Porque cualquiera que este sea puede o beneficiar o afectar a toda una industria, ¿eh? sí, claro, como ya platicábamos en un inicio, pues eso, tú bien lo dijiste, es toda una industria que representa de alguna forma un motor económico en México, un motor económico que no es menor. Eh, y pues a los toros anualmente se registran más de 3,5 millones de espectadores, ¿no? Que van a las plazas de toros de nuestro país. Entonces, pues tampoco es un número menor. Hay que decir que además, si bien tenemos plazas grandes y que son como las más atractivas y que en esta parte que me preguntabas también como de si turísticamente es atractivo, ¿no? Y con esto que platicábamos de que los otros países taurinos hacen atractivo a México, con plazas grandes como precisamente pues la monumental Plaza de Toros México, que está, como ya decíamos, aquí en Ciudad de México, tenemos plazas importantes en Monterrey, tenemos en Guadalajara, o sea, tenemos plazas pues grandes, que son como las que se conocen tradicionalmente, pero además hay muchas plazas, eh, pues que les podemos llamar portátiles, que se montan en algunos pueblos, sobre todo, por ejemplo, en la península, se dan más de 2,000 festejos al año en la península de Yucatán, porque están muy ligados estos festejos a las tradiciones de las comunidades que viven en estos pueblos. Entonces, además de representar este motor económico, también son parte de la tradición
de muchas comunidades en México y que al mismo tiempo pues les generan también recursos. También un punto importante es que las ganaderías de Bravo están muchas de ellas localizadas en estados que pues de alguna forma tienen un índice de marginación. Y gracias a que están ahí las ganaderías de toros bravos, son un motor económico para esas comunidades muy importante, porque generan empleos, porque de alguna forma pues también ayudan a que haya incentivos pues para mejorar los servicios públicos alrededor de donde están estas ganaderías y que incluso muchos de estos empleos que se dan han, han permanecido por varias generaciones, porque es gente que ha trabajado en esa ganadería desde más atrás que sus bisabuelos, ¿no? Y continúan hasta las generaciones actuales apoyando en esas ganaderías, entonces permiten que por un lado tengan fuentes de empleo esas familias en estos estados con altos índices de marginación y muchos de ellos incluso viven dentro de las ganaderías, ¿no? O sea, hay desde justo caporales, vaqueros, que muchas veces pues son esos actores que no se ven o no se piensan a primera vista cuando uno va a una plaza de toros o cuando se habla de la tauromaquia, ¿no? Pero que también dependen de la existencia de las corridas de toro. Y algo muy importante que se me estaba pasando decir es que además el toro de Lidia existe gracias a la tauromaquia, porque precisamente pues es una raza que ha sido genéticamente modificada dentro de los bovinos para que funcione, y ese es justo llamémosle en términos simples, su misión de vida es ser lidiado. Entonces, a través de estas combinaciones genéticas que históricamente han hecho los ganaderos, es que surge la raza del toro de Lidia. Entonces, si no existieran corridas de toros, se extinguiría la raza del toro de Lidia, que precisamente pues ha sido creada para ello con muchísimo amor durante muchísimo tiempo y que además ha sido una ciencia. Entonces, si bien es cierto que han surgido tendencias en contra de los toros, pues es muy importante que se conozca todo esto que hay detrás y que es un motor de desarrollo económico, además esta parte de que garantiza la existencia de la especie y al mismo tiempo las ganaderías de Bravo son reservas ecológicas que, como les decía también en un inicio, permiten la coexistencia de otras especies, donde el toro bravo además es el guardián, ¿no? Eso es lo que permite que también alrededor haya otras especies y el toro de Lidia vive 4 años en completa libertad como rey absoluto. Y también hay que decir que solo el 10% de los toros bravos que se crían son los que llegan a una plaza de toros. Y ese 10% es el que garantiza la permanencia del 90% restante de la especie. Muy interesante Entonces, este dato, sí. Mafer, muy interesante. Y bueno, oye, por último, nada más, porque creo que aquí también hay una fusión de culturas generadas justamente posteriormente a la conquista, a la colonia, eh, donde se ha fusionado, creo yo, la charrería, las escaramuzas, la parte del rejoneo y también se ha metido en el mundo del toro o son cosas totalmente separadas y de repente las vemos juntas por alguna razón o cómo está eso. Pues mira, qué bueno que mencionas la charrería, porque justo además ahorita que estamos en el marco de las fiestas patrias, también la charrería deporte nacional, ¿no? Que también hacemos como esa diferencia en el mundo taurino, ¿no? Porque hay quien dice que los toros son deporte y no, los taurinos lo ubicamos como arte, ¿no? Y en el caso de la charrería sí está calificado como deporte nacional. Y muy curioso, sí están muy ligados porque de hecho la tauromaquia es todavía más antigua que la charrería en México. Y la charrería de alguna forma nace muy ligada a la tauromaquia porque justo cuando los vaqueros pues iban detrás de los toros para lazarlos a caballo, pues comienza a surgir lo que hoy conocemos como charrería. O sea, ahí estaba el antecedente, ¿no? Que era como para esta parte de estar detrás del ganado bravo a caballo, nace la charrería ya como un
deporte. Entonces sí están muy ligados. Podemos decir que justo la tauromaquia fue un precedente muy importante para que surgiera posteriormente la charrería, nuestro orgullosamente deporte nacional. Y pues sabemos que además en la charrería pues también se utilizan los novillos, ¿no? Entonces sí están muy vinculadas y las dos son muy, muy mexicanas, que creo que eso es algo muy valioso que tienen las dos, además de que en el mundo del toro también se valora muchísimo otro animal muy importante que es el caballo, ¿no? Que incluso también por el lado de los toreros, existen los toreros a caballo, que son los rejoneadores, ¿no? Entonces, el caballo también es un animal que ha sido muy importante en el toro, que además se utiliza también dentro de la lidia con los picadores, que son parte de la cuadrilla de los toreros, como ya platicábamos en un inicio, pues los picadores entran justo a picar a caballo, ¿no? Entonces el caballo, además también al final están los caballos de arrastre, es un animal también muy importante, entonces hay un gran vínculo, en efecto, con la charrería. Muy bien, muy bien. Mafer, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo o con la tauromaquia mexicana, que es una AC, ¿cómo los pueden contactar para averiguar más? ¿Tienen una página web o cómo le hacen? Sí, pues con mucho gusto para cualquier persona que estuviera justo interesada en profundizar más, porque ahorita fue como un resumen y algunos vistazos de lo que es el mundo del toro, pero hay muchísimo más. Entonces, pues ojalá que a raíz de esto, si hay algunos que no conocían algunos aspectos del mundo del toro y quieren profundizar más, con mucho gusto pueden entrar a la página de Tauromaquia Mexicana, que es tauromaquiamexicana.com.mx. Ahí también van a encontrar algunos documentos muy interesantes y también Tauromaquia Mexicana tiene sus respectivas cuentas en Facebook, lo buscan igual como Tauromaquia Mexicana y les sale, en Twitter también, en Instagram también. Eh, y bueno, cualquier pregunta directamente que tuvieran y que quisieran que les responda o que les comparta sobre algún aspecto en particular, también me pueden buscar con mucho gusto. Yo estoy tanto en Twitter como en Instagram como @mafer_torres R y yo encantada de pues, platicarles más a quien le haya surgido alguna inquietud. Y la verdad es que el mundo del toro es un mundo muy bonito, un mundo que aporta muchísimo a nuestro país, como ya lo platicábamos a lo largo de esta charla tan rica contigo, económicamente, en el ámbito ambiental, en el tema de tradición, en el tema de cultura y sin duda, pues también hay que decirlo, en el tema de libertades, ¿no? También, que eso es algo que tenemos también los taurinos. Si a alguien le gustan los toros, somos los más felices, pero si hay alguien que no conoce y que no le gusta, respetamos también su derecho y siempre estamos dispuestos a explicarles por qué nos gusta este mundo tan bonito y tan mexicano. Qué maravilla. Mafer Torres, por último, recomiéndanos un libro. Un libro, bueno, Una lectura que digas, bueno, pues esto vale la pena que lo vean, porque pensando en el arte, a lo mejor, pues ya ha habido grandes artistas a lo largo del tiempo, ¿no? El mismo Picasso, Dalí hicieron obras específicas de toros, pero de libros de lectura, ¿como que podríamos encontrar algún buen autor o al menos el título de un libro o con qué nos sí, referimos? sí, pues mira, un autor que es muy bueno y que creo que le recomendaría mucho a quienes precisamente pues no sean tan taurinos, pero también a los taurinos, es Francis Wolff, que es un filósofo muy, muy bueno y que tiene un libro que precisamente se llama 50 razones para defender las corridas de toros. Ese libro es muy bueno y tiene otros más. Él es un filósofo muy taurino, pero muy académico, entonces vale mucho la pena, sobre todo para quien no conoce del mundo del toro y quiere adentrarse más, ese se lo recomendaría mucho. Y pues además, ahorita que justo mencionabas que fue un tema en el que pues no nos metimos a detalle, pero justo pues el mundo de la tauromaquia ha inspirado a lo largo de la historia a otras artes, ¿no? Justo como bien decías, pues Picasso justo en el tema de la pintura, todavía antes a Goya, en el tema también de la poesía, en general de la escritura,
En la música, ¿no? Tenemos los pasos dobles, incluso en la música mexicana, pues también hay guapangos, o sea, la tauromaquia también ha sido muy importante para influenciar al mundo del arte. Y sí, pues de libros yo les recomendaría este y además en la página de Tauromaquia Mexicana hay un libro muy interesante que se llama Dimensionamiento del sector taurino en México y trae mucho dato duro de precisamente el valor que tiene la tauromaquia en México. Ese para irse como más al tema estadístico de detalles, vale también mucho la pena y ese está ahí en la página de Tauromaquia Mexicana. Muy bien, maravilloso. Pues amigas, amigos de Sporting Ultras, de Circuito Ultras, pues un tema por demás interesante, históricamente muy interesante, muy rico y que bueno, Mafer Torres nos ha explicado extensamente de maravilla y que bueno, pues deja ahí la semillita para que pues a quienes les pueda llegar a gustar ver, conocer y participar más en el mundo de lo taurino. Ahí se encuentra Tauromaquia Mexicana. Mafer Torres ya dio su Twitter, Mafer R-Torres. Ahí la pueden localizar y entrar también a la página web de www.tauromaquiamexicana.org. Mafer, muchísimas gracias por el tiempo, te mando un gran saludo y estamos en contacto y pues mucho éxito en todo. Muchas gracias por la invitación, Estefano, y pues muchas gracias a quienes dedicaron unos minutos para este espacio. Y pues ya nada más cierro con un comentario por último, que es que justo la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esta misma semana que la tauromaquia es una actividad de interés nacional. Entonces, eso también es muy interesante por si quieren echarle un ojito. Gracias de nuevo por la invitación, Estefano. Cuando se revele o cuando salga esa nota y todo, podríamos volver a comentarlo para entrar a detalle justamente en toda la parte legal de este asunto. Muy bien, padrísimo, increíble, muchas felicidades, Mafer, y un éxito tu pasión y tu trayectoria en este mundo taurino. Gracias, Estefano. Encantada de haberte acompañado y cuando gustes, de nuevo charlamos. Claro que sí. Un abrazo a tu audiencia. Un abrazo a todos y a todas. Pues estamos en contacto. Este fue un programa especial, ya vieron, muy especial sobre el mundo de la tauromaquia con Mafer Torres de la vocería de Tauromaquia Mexicana. Hasta pronto.